inmediato nos vamos hasta Comodoro Pi a propósito a horas de la sentencia por la tragedia de Once. Lucila Antín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sentencia que será a las 16 horas. Una audiencia estaba convocada para las 9, comenzó minutos después, donde le daba la posibilidad a algunos de los diputados, 4 particularmente, de que digan sus últimas palabras. Ellos no quisieron hablar, por eso se anunció un cuarto intermedio hasta las 16 horas que finalmente se conocerá la sentencia. Un fallo histórico el que está teniendo lugar en el día de hoy, porque hablamos de la tragedia de Once, que se llevó 51 víctimas y hay 28 personas imputadas, entre ellos 2 exsecretarios de Transporte, Schiavi y Jaime, también los hermanos Sirigliano y también el motorman Córdoba. Todos ellos y otras personas están imputadas en esta causa, que hoy a las 16 horas se definirá qué es lo que pasa. La Fiscalía para alguno de ellos pidió casi 11 años, 10 y un poco más, y para el motorman un poco menos, 3 años y 8 meses. Veremos qué es lo que sucede, si finalmente los familiares tienen justicia en el día de hoy y si se van conformes con las penas que se dicten esta tarde, David. Lucila, para aquellos que recién se están prendiendo a 24 y no pudieron ver a la mañana, ¿cuál es el clima reinante en las adyacencias de tribunales? El clima es bueno, los familiares están con esperanza, vienen desde el 2012 peleando, pidiendo justicia por todas las personas que perdieron su vida en este choque de tren en Once, con lo cual, claro, la Fiscalía, yo te decía, pidió 11 años, por ejemplo, para los exsecretarios de Transporte, porque hay doble delito, ¿no? Hay por un lado la administración pública fraudulenta y por el otro lado el descarrilamiento culposo. Para el motorman es solo el delito de descarrilamiento culposo. Ellos pidieron 11 años, por ejemplo, para los responsables que estaban en el Estado y 3 años y 8 meses para el motorman. Sí, los familiares pidieron Jaime aún y 10 más. años y 10 meses para Schiavi. Exactamente. Exactamente. Los familiares pidieron aún más también, porque lo que decían era que el delito de descarrilamiento culposo, ellos pretendían que sea descarrilamiento doloso, con lo cual eran un poco más de años, recién me decía Paolo, ellos pidieron 17. Pero sí saben que son penas muy altas, las de los 11 años, la que pidió la Fiscalía, y eso dentro de todo los dejaría conformes, sentirían que hubo justicia en esta tarde. Y en principio es lo que creen que va a pasar. La verdad es que tampoco se van a arriesgar mucho a decirlo, pero el clima es bueno y se espera eso. Ojalá que en el día de hoy haya justicia y este fallo sea realmente histórico, ¿no? Claro, recordemos que son 4 las querellas, 2 apuntan al motorman y los otros 2 sí hacen hincapié en las responsabilidades políticas. ¿Hay algún rumor de si la sentencia de hoy va a ser una sentencia realmente histórica, que lleve a estas personas que eran funcionarios a tener una condena? La verdad es que nadie se arriesga puntualmente a decir qué es lo que va a pasar, pero eso es lo que se espera, es la esperanza de la mayoría de los que están acá, sobre todo de los familiares y sobrevivientes de la tragedia, porque la mayoría están convencidos de que no es solo una cuestión del motorman, sino que hubo responsabilidades del Estado, así lo vienen manifestando todos estos últimos años, con lo cual esperan que esas personas, puntualmente hablamos de los 2 secretarios de Transporte, Jaime y Schiavi, sean también condenados por esto, ¿no? Bien, a propósito de las repercusiones, María Luján Rey, la mamá de Lucas, decía esta mañana lo siguiente. Seguimos ahí en un ratito, Lu, no te vayas. María Luján, bueno, un día muy esperado. Sí, un día importantísimo, un día esperado desde el primer momento en que iniciamos esta lucha por justicia. Un día al que llegamos los familiares unidos, de pie, después de una lucha inclaudicable, y un día en el que esperamos que sea justicia, que se condene a cada uno de los responsables de esta tragedia. ¿Conforme con cómo se desarrolló el juicio? Absolutamente, tanto los jueces que componen el tribunal, como el juez de instrucción, como los fiscales que han intervenido, el doctor Delgado en la instrucción y el doctor Arrigo como representante del Ministerio en las audiencias del juicio oral y público, han desempeñado una labor intachable, y eso nos da la confianza que sentimos hoy los familiares, con la tranquilidad de saber que los jueces cuentan con una inmensa cantidad de pruebas que le van a permitir dictar una sentencia condenatoria. ¿Qué significa justicia para ustedes? Es decir, que ustedes se vayan hoy de aquí con el desenlace de esta historia
¿Qué va a significar justicia? Justicia para nosotros es los responsables condenados, justicia es un transporte digno y seguro para todos, justicia es que terminemos con la impunidad y entendemos que el día de hoy, que es ciertamente importantísimo en esta lucha, no es el fin de la misma. Sabemos que van a venir las apelaciones después de hoy, según sean los fallos, o de parte de los condenados o de parte de los familiares, y aun cuando la sentencia sea lo que estamos esperando, los familiares seguiremos luchando para que estas sentencias queden firmes y para que se cumpla con cada una de las penas con una prisión efectiva. Ahí estaba entonces la mamá de Lucas Menghini. A propósito de la mamá, también vamos a dialogar con el papá. Creo que Lucila Antín está con Paolo. Con Paolo. ¿Estás ahí, Lucila? Sí, está con nosotros Paolo Menghini, el papá de Lucas. Recién le escuchábamos a María Luján hablando de qué era para ella la justicia, qué sería justicia cuando termine esta sentencia para ustedes. Bueno, sí, obviamente, la palabra de María Luján es la palabra del grupo. Obviamente que la justicia no se termina en una sentencia y, como decía María Luján, seguridad para el usuario, cuidado del usuario, escuchar a los trabajadores, escuchar las denuncias, trabajar por un plan integral que sea una política de Estado en los diferentes gobiernos, de los diferentes signos, que potencie la red ferroviaria nacional. Todo eso tendrá que ver con un gran concepto de justicia. Obviamente hay diferentes maneras de interpretar un mismo término como justicia. Obviamente que también depende de la justicia de los hombres y de la sentencia que vayan a dar los jueces en el día de hoy. Ahí se coloca el retorno, te está escuchando del otro lado David Cablín y Paula Avellaneda. Los escucha, chicos. Pablo, muy buenas tardes, te saludamos aquí desde los estudios, gracias por atendernos, estás hoy prácticamente en todos los medios y bueno, obviamente tendrás tu momento más que especial en el día de hoy. ¿Hoy es el puntapié inicial o es el final de algo, Lucas? Pablo, perdón. Yo creo que las dos cosas a la vez. Es el final del proceso oral que ha llevado más de 1 año y medio, que termina con la sentencia y se inicia otra etapa caracterizada por, de acuerdo al fallo, ver qué camino vamos a seguir, si es el fallo, como decía María Luján recién, el fallo que nosotros deseamos que sea para sostenerlo hasta que quede firme y si no lo es, para modificarlo en las instancias posteriores y además, bueno, vendrá todo un momento de no aflojar desde la lucha, pero poder dimensionar nuestra vida de otra manera también. Nosotros hemos pasado 4 años poniéndole el cuerpo, el intelecto, el corazón, las fuerzas, muchas o pocas que teníamos, hasta llegar a estas instancias, a comunicar, a que la gente sienta la empatía que siente por vernos de la misma manera, siempre diciendo lo mismo, con la misma firmeza, pero con la misma seguridad. Así que es las dos cosas a tu respuesta. Termina algo y empieza otra cosa, pero con los mismos lineamientos de siempre. Paolo, ¿crees que la presión social que tiene esta tragedia puede llegar a hacer que los jueces sean más duros con las condenas? Yo creo que no, yo creo que los jueces ameritan prueba contundente. Nosotros consideramos que tienen para determinar las condenas en este caso. Siempre creímos en la justicia, aun cuando había otro signo político diferente que gobernaba el de hoy. Siempre lo dijimos y hemos sido consecuentes con eso desde el primer día. Y respecto de la demanda social, tampoco creo que condicione, porque no puede haber fallos que no se sustenten sobre la verdad. Entonces, más allá de las distintas apreciaciones de las querellas o de las defensas, el tribunal fallará de acuerdo a su convicción y no por la presión ni de la sociedad, ni la nuestra, ni del contexto político. Una sociedad necesita una justicia independiente, rápida y justa, y esperemos que eso coincida hoy a la tarde. Bien. Sí, ojalá que así sea. Pablo, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Gracias. Vuelvo a vos, Lu, en un ratito nada más.